el tema que nos compete para el día de hoy, pues vamos a recordarnos qué fue lo que vimos en la semana anterior, que era propósitos, fines, objetivos y momentos de la evaluación. En esto de propósitos, fines, objetos y objetivos, pues habían cosas que se asemejaban, que podría decir uno que se parecía demasiado, que era lo mismo. Hablamos del objeto de la educación, que era la institución o el programa o la escuela que íbamos a evaluar o la enseñanza o en específico los alumnos, ¿no? Íbamos a evaluar de determinado tema. El objetivo, pues habían varios, conocer, etcétera. Propósitos, por qué se iba a hacer la evaluación. Habían varias preguntas, por qué íbamos a hacer con esas preguntas, cómo lo íbamos a interpretar y qué uso le íbamos a dar. También hablábamos algo muy importante y que considero yo que es necesario que lo vayamos grabando, qué no es y qué es evaluar. Mencionábamos que no es evaluar, pasar un examen, una nota, dejar un trabajo. Eso no es evaluar propiamente. Decíamos que es una herramienta o es parte del proceso de evaluación, pero que no podemos tomar esa acción como evaluar. Es decir, no puedo decir voy a pasar un examen, califico y listo, ya evalué, que es lo que comúnmente tenemos en mente. Eh, es lo que hacen muchos profesores, una gran mayoría, pero que la evaluación no se detiene ahí y eso es algo que, como les digo, necesito que ustedes se graben como futuros profesores, futuros pedagogos, no pueden seguir haciendo lo mal que se está haciendo. No quiere decir que todo lo que se haga esté mal. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas rescatables, hay cosas que no, pero la labor de ustedes es ir mejorando. Y esta es una de las cosas que no se puede seguir haciendo. Que la evaluación debe tomarse como algo que va más allá de solo pasar un examen, de asignar una nota y se acabó. Bien, hablábamos también de los momentos de la evaluación, que decíamos que había una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa y una evaluación formativa. La primera es la evaluación diagnóstica, que es la que realizamos para saber, para conocer cómo viene el alumno preparado, ya sea al inicio del ciclo, al inicio de una unidad, al inicio de un semestre, de un trimestre o al inicio de cualquier tema. ¿Sí? Esta es la evaluación diagnóstica, nos da una idea de cómo el alumno viene para así, pues, para empezar de cero o reforzar los conocimientos previos y eso nos va a facilitar el trabajo. El segundo momento era la evaluación formativa, que era una de las más importantes. ¿Por qué? Porque nos va permitiendo ver cómo el alumno va avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no hacemos una evaluación formativa, solo hacemos una diagnóstica y una sumativa al final, pues puede ser que el alumno no vaya aprendiendo nada. Puede ser que tenga alguna distracción, algún inconveniente o simple nuestro método didáctico no es el adecuado y no vayan comprendiendo. Pero como no hacemos ninguna evaluación formativa, pues no nos vamos a dar cuenta y al final, ya cuando pasemos el examen final, valga la redundancia, pues nos vamos a dar cuenta que el alumno no sabe nada o aprendió muy poco. No hicimos una evaluación formativa. Es muy importante hacerlo. Y luego está la evaluación sumativa, que es el examen final o como quieran, o evaluación final, como quieran llamarle, que es el que nos va a dar la pauta de que qué tanto el alumno aprendió o no de los contenidos que les dimos. Obviamente esto no va a ser, no puede ser siempre o no va a ser siempre, eso va a quedar a criterio del profesor a través de un examen escrito, no puede ser verbal, puede ser trabajos, eh, trabajo en grupo, estudios de caso, etcétera. Vamos a ver algunos el día de hoy. Pero ese es el que nos va a dar al final la pauta de la finalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces así brevemente repasamos lo que vimos el día de ayer. Ahora sí entremos de lleno a el tema para el día de hoy, que es etapas de la evolución, de la evaluación, problemas y retos de la evaluación. Entonces vamos a ver las etapas en que
está dividida la evaluación, luego los problemas que podemos afrontar y por último los retos que como profesores nos enfrentamos. Objetivos, estudiar en qué consisten las etapas de la evaluación y describir puntual y significativamente los retos y problemas de la evaluación. Bueno, vamos a recordar otra vez, disculpen que tanto se lo repita, pero es importante que lo sepan, que veíamos la semana pasada, evaluar qué es. Es una valoración, es un análisis, es calificar y cuantificar. Es decir, paso un trabajo, hago un examen, califico, obtengo la nota, pero luego de esto hago un análisis. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el alumno sacó muy baja nota? ¿Por qué la mayoría me perdieron? ¿O por qué la mayoría me ganaron? ¿Por qué todos sacaron 90, por ejemplo, que tampoco es algo normal? Eh, entonces ahí voy haciendo mi análisis, valorar. Bueno, si el alumno perdió, se sacó baja nota, ver qué está influyendo, preguntarle, eh, saber cómo se está desempeñando, observar. ¿Okay? Miren, esto lo vamos a, ya el profesor lo sabe desde antes, o tiene una idea. Si un alumno no pone atención, no entrega tareas, solo pasa molestando, se duerme en clase, entonces ya el profesor tiene una idea de que ese alumno va mal, va a perder la evaluación. Pero no nos vamos a quedar en simplemente pasar un examen y sin dar una nota, sino que ya después del análisis de la valoración, pues hay que ir a la toma de decisiones en base a la evaluación o en base al examen. Entonces, eso es la evaluación. Toma, sacar información, calificar, hacer un análisis, valorar y tomar decisiones. No quedarnos en simplemente dar una nota y se acabó. Hay varios temas tópicos acá. Etapas de la evaluación, que es la que vamos a ver. Evaluación de una institución educativa. Recuérdense que esto de la evaluación, aquí lo enfoco mucho a nivel de alumnos, que obviamente es lo que vamos a estar más inmersos, pero la evaluación educativa no se encierra únicamente en evaluar a los alumnos, sino que también está evaluar a los maestros, evaluar, como decíamos, un programa, una región, un país y una institución educativa como tal, cómo está su funcionamiento, si los profesores están dando bien, impartiendo bien sus cursos, si hay una buena relación entre ellos, si hay una buena relación entre el profesor y los profesores y el director y el personal administrativo, si las instalaciones son adecuadas, eh, si la relación entre padres y profesores es la idónea, si hay una adecuada comunicación. Entonces, todos estos aspectos entran dentro de la evaluación de una institución educativa, que es importante hacerla tanto a nivel de ente rector, en este caso, aquí en Guatemala, que es el Mineduc, que debería velar porque las instituciones educativas sean de calidad, como también una autoevaluación como institución educativa. Si el establecimiento está funcionando adecuadamente, si todos los procesos están funcionando o simplemente solo se está haciendo algo mediocre, algo por pasar, algo por ganar el sueldo, ¿no? Que es lastimosamente lo que pasa en la mayoría de instituciones. Evaluación de los aprendizajes, lo que les digo, evaluar específicamente a un determinado grupo de alumnos, evaluación de la calidad, evaluación curricular, que esto podemos enfocarlo por dos caminos, que sería primero evaluación curricular, evaluar el currículo que se está en el programa de estudios para ir viendo si los contenidos son acordes a las necesidades de la sociedad, porque eso es algo muy importante a la hora de poder elaborar un currículo. Y son acordes a las necesidades de la sociedad. Si no son acordes, si están desfasadas, si no van a ayudar a la persona a desempeñarse como un buen ciudadano, pues no nos va a servir de mucho. ¿Ok? Esa es una, evaluar el currículo. Otra se puede referir también a evaluar los diferentes contenidos que se imparten a los alumnos, cómo ellos lo han asimilado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperen un momento.
Muy bien, disculpen el inconveniente, tenía una llamada por ahí. Bueno, evaluación curricular decíamos. Y evaluación de proceso y producto, que esto va un poco más orientado al ámbito empresarial. Sí, recordémonos que hablábamos en la primera sesión que la evaluación no es propiamente única o únicamente y no surgió propiamente de la educación, sino que de otros procesos que necesitaron aplicar la evaluación y también pues en las empresas se aplica evaluar que el proceso que está llevando y el producto final, que en nuestro caso sería el proceso de enseñanza-aprendizaje, todos los eslabones o los factores que inciden en ese proceso y el producto final que sería el alumno. Si el alumno salió apto, si salió competente, como le decimos hoy en día, con las competencias que se necesitaban o que el currículum exigía, o si no, que lo que, espe- lo que esperamos es que sí, que sea competente, sería nuestro producto. Bueno, ahora pasamos a las etapas y o fases del proceso de evaluación. Hay 7, pueden haber más, esto puede variar dependiendo de la literatura que consultemos. Hay quienes pues lo hacen más pequeño, en 3 procesos podría ser, y los 3 procesos siempre incluyen los mismos o algo similar en los que vamos a ver acá. Se pueden alargar, se pueden acortar, pero en general hay una síntesis que busca lo mismo, ¿no? Antes siempre va a ser una planificación, una ejecución o puesta en marcha y un análisis y toma de decisiones. Ahí lo podemos englobar en 3, pero lo podemos ir descomponiendo en cuantas fases querramos para ir especificando y lograr una mejor evaluación. Hay algunas que no son tan importantes o que generalmente en la práctica no se pueden aplicar, pero pues es importante que las sepamos para poder llevar un adecuado proceso de evaluación y que, les repito, también este proceso debemos de grabárnoslos para que podamos hacer una adecuada evaluación. Si no, simplemente vamos a hacer un examen, vamos a asignar una nota. Por eso es importante conocer estas fases. Bueno, la primera es la planificación. Luego de la planificación vamos con la ejecución de la evaluación, la recogida de la información de esa ejecución de la evaluación, la puntuación o calificación de los datos obtenidos, el juicio, o sea, qué análisis vamos a obtener, eso se refiere al juicio, qué análisis vamos a sacar de esa información que ya recabamos. Y por último, la comunicación, que es bueno, dar a conocer los resultados. Y el último paso, el último eslabón, es la toma de decisiones. Ya que lo di a conocer, por ahí va a haber una discusión y qué decisión se va a tomar de esa evaluación, ya sea y aquí se habla, toma de decisiones va mucho más aplicado cuando evaluamos un sistema educativo, cuando evaluamos un determinado programa, un currículum, una institución. ¿Ok? Porque se supone que la evaluación es para saber el estado en que está funcionando el objeto de la evaluación que ya vimos. Ya vimos este concepto de objeto de evaluación, para ver cómo está funcionando el objeto de la evaluación y a partir de ahí ir tomando decisiones para encaminar el proceso. El primero es el planteamiento de la evaluación. La planificación se divide en 2 subpasos, digamos. El primero es el planteamiento de la evaluación. Es decir, vamos a hacer varias preguntas usando un método socrático. El método socrático es aquel donde hacemos preguntas y respuestas para ir recabando la información. Otros les dicen preguntas generadoras, ¿no? Pero digámosle el método socrático, o sea, preguntas para ir sacando esa información que tengamos o que queremos tener. ¿Quién solicita la evaluación? La solicita el establecimiento, la solicita el programa, el currículum, el profesor, o solo vamos a evaluar por evaluar. Por ejemplo, cuando un profesor lleva mal a los alumnos porque le hicieron algo
o simplemente porque quiere llevárselas de alguien muy estricto, digámosle, por no decir otra palabra. Bueno, vamos a pasar un examen sorpresa. El día de hoy va a haber examen sorpresa, saquen una hoja, un lapicero y tales preguntas, y va a valer 5 puntos. No tiene sentido. ¿Quién solicita la evaluación? ¿Para qué se solicita? Para que se supone que la evaluación es para ver los conocimientos que han aprendido. ¿Okay? No es un instrumento, un método de tortura psicológica, ni tampoco de mantener a los alumnos tranquilos, de un método de imposición de respeto, no, nada de eso. ¿Qué se pretende evaluar? O sea, ¿qué conocimientos pretendo yo obtener de lo que voy a evaluar? ¿Qué obstáculos pueden surgir durante la evaluación? Pero es importante irnos haciendo todas estas preguntas y ir respondiéndolas como profesores. No les digo que las vayan a hacer en cada evaluación que vayan a implementar, no, porque esto es poco práctico, pero sí una visión global, ¿sí? Obviamente como profesor voy a dar varias clases, pero tengo que saber responderme, si no en papel, pero sí mentalmente, estas preguntas para poder ir facilitándome la vida. A veces es un poco tedioso, a veces cuesta, pero así me facilito la vida. ¿Qué obstáculos pueden surgir durante la evaluación? Que los alumnos copien, es porque están muy pegados, de que el tiempo no dé, de que no haya los recursos suficientes para evaluar. Entonces, tengo que ver todos esos obstáculos. ¿Qué recursos van a conllevar la evaluación? Hay evaluaciones que nos decía, solo llevan solo necesito de las hojas y de la voluntad del alumno y de los profesores, ¿no? Pero en otro tipo de evaluación, por ejemplo, si voy a hacer una evaluación práctica, necesito materiales para que el alumno lo pueda implementar, pues ahí ya va a surgir otros materiales que necesito, o hacer un estudio de caso, una evaluación de proyecto. Entonces ahí ya se va poniendo más complejo esta cuestión de los recursos. Luego, el segundo paso dentro de la planificación es la determinación del tipo de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación se adapta mejor al planteamiento de la evaluación? Es decir, a los contenidos que hemos dado, al proceso que hemos llevado de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tipo de evaluación? Generalmente, los profesores, bueno, solo usan un instrumento de evaluación, que es el más conocido por todos y es el que más hemos venido utilizando y nos han aplicado a nosotros y nos siguen aplicando. Con esto no quiero decir que sea malo, que el test escrito sea malo, que muchas veces se ha malinterpretado y se ha querido ir viendo de esa forma, que es malo, que no, que hay otros métodos y que definitivamente hay que eliminarlo. No, es bueno, tiene su aplicación, pero no es el único camino. Y hay veces, dependiendo de los contenidos que vamos a evaluar, que no es el que mejor se adapte, porque tiende a asustar al alumno, a ponerlo nervioso, y esas emociones que se van generando en su mente hacen que se nuble el conocimiento, de que se bloquee, y definitivamente, aunque el alumno lo sepa, no va a poder responder adecuadamente porque se puso nervioso. Entonces, el primero es el test escrito, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en una evaluación de matemáticas, es un poco complicado hacerlo de otra forma, entonces se hace escrito. El otro es el examen verbal, es decir, vamos a platicar profesor y alumno, o alumnos, pues si lo hago en grupo, para ir conociendo ir conociendo qué tanto asimiló los conocimientos. Este es un método muy interesante porque sobre todo permite al alumno expresarse, permite desarrollar la capacidad de análisis que pueda tener el alumno y no quedarse en un simple robot que repite, pero no analiza. Entonces, ¿dónde se puede aplicar? En ciencias sociales, en lenguaje, en todas estas áreas o estas materias que son del área social o humanística, ¿no? Que nosotros necesitamos que el alumno, aparte de poder memorizar fechas,
aparte de poder memorizar conceptos, pueda desarrollar un criterio propio del tema que estemos hablando y que esto le sirva para desempeñarse en el futuro. Por eso es muy importante, o se aplica muy, o se adapta muy bien el examen verbal. El problema, la desventaja es el tiempo. Imagínense que para evaluar a 25 alumnos solo tenga un periodo y tenga que platicar, hacerles evaluación verbal a los 25 alumnos en un periodo de ¿qué? 30 minutos. Entonces el tiempo es la principal inconveniente de este método. Ahí sí que habría que ver cómo el profesor se las va ingeniando para poder ir jugando con el tiempo. El otro inconveniente es cuando hay alumnos que son demasiado tímidos, demasiado introvertidos, que les cuesta eh, hablar, entonces ahí se complica. Pero también es un reto para tanto para el profesor como para el alumno de ir logrando que esta persona hable y que le va a servir a futuro, ¿no? Porque no, las personas tímidas generalmente no llevan un buen camino para poder desempeñarse ya como adultos, porque eso les cierra puertas, pero eso es otro tema. El examen práctico, ya que el alumno venga y vaya a implementar algo. Generalmente esto se mira mucho en ciencias naturales, en artes plásticas, ¿no? Que no se hace una evaluación escrita como tal, sino que hay que hacer una manualidad, hay que hacer una pintura, un dibujo. Entonces, hay clases determinadas que se prestan para eso y es excelente. ¿Por qué voy a hacerle un examen de artes plásticas a alguien cuando puedo dejar que, en base al tema que vimos, que por ejemplo sea la pintura, pues que haga una pintura, que se exprese y se va a hacer su examen? Hay que poner el ejemplo de un examen de conducir, es un examen práctico, y el estudio de caso. Y este es algo muy interesante, que es que los alumnos se les presente un caso de determinada índola, por ejemplo, un problema social, el bullying, por ejemplo, se les presente el caso y en base a ello se den preguntas de análisis, bueno, que el alumno analice en base a lo que leyó y pueda sacar sus conclusiones. Este estudio de caso permite que vaya desarrollando una capacidad analítica que es muy importante en la persona y que lastimosamente en nuestra sociedad no se fomenta esa crítica, pero una crítica no para decir que todo está mal, sino una crítica constructiva, una crítica que lleve a mejorar, ¿entienden? Entonces es muy importante que se necesita en nuestra sociedad. Necesitamos ser críticos en todos los sentidos, no para destruir, no para simplemente decir que esto está malo y no funciona, sino que para ir buscando soluciones e ir mejorando. El otro paso es la elaboración del diseño de la evaluación. Es decir, primero determinación de objetivos y o competencias. Recordemos que nosotros, nuestro currículum, el CNB, el Currículum Nacional Básico que rige la educación eh, preprimaria, primaria y nivel medio, que incluye básico y diversificado, es el CNB. Entonces ahora ya se evalúa por competencias. Es decir, que el alumno desarrolle competencias que le puedan servir para el futuro, para su desempeño como persona en la sociedad. Antes se evaluaba por objetivos, era solamente fijar el objetivo y si se cumplía, ahí estamos. Un ejemplo, disculpen de que lo enfoque mucho en el área de matemáticas, pero es que esa es mi especialidad y por eso me gusta mucho la matemática. Objetivo. Antes era el objetivo, bueno, que el alumno aprenda el área, lo que les comentaba aquel día. El alumno aprenda a calcular el área. Bueno, el área es ancho por largo y se multiplican ambas medidas y ya, se acabó. Bueno, ¿lo pueden hacer los alumnos? Sí, yo paso el examen y adiós. Ahora no, la evaluación ahora por competencias es que una competencia sería que el alumno aprenda el cálculo del área y lo aplique en su entorno. Que ahí lo aplique en su entorno ya va un paso más. Bueno, se le enseña al alumno qué es el área y en dónde se va a aplicar, en el cálculo del área de un terreno,
de una parcela. Bueno, se le manda a medir a la persona, al alumno, el área de su casa, el área de lo largo, el ancho de su terreno, que calcule el área, cuántos metros cuadrados, ya lo aplicó. Entonces, eso va, ahí va a orientar las competencias, que lo aplique. Pero decíamos, la primera cosa para poder evaluar es que sepamos cuáles son las competencias, sepamos cuáles son los objetivos, porque si no, andamos perdidos. Segundo, especificación de variables a medir, dimensiones e indicadores, o sea, qué es lo que yo voy a querer medir, cuáles son los indicadores que me van a decir si este alumno aprendió o no aprendió. Y por último, selección de las unidades de evaluación, o sea, cuántas unidades voy a evaluar de lo que yo he dado o qué temas, más bien dicho, voy a incluir en esa evaluación, qué temas voy a incluir. Es algo que, una pregunta lógica que debemos hacernos siempre. Eso es algo muy importante aquí, hacer mención de que vamos a incluir los temas que nosotros hayamos enseñado, porque esto pasa en el nivel medio, sobre todo básico, diversificado, pasa en la universidad, que se vieron un conjunto de temas y ya cuando vemos en el examen nos metieron un tema pasado que, bueno, no estaría tan mal porque se supone que ya lo vimos, pero algo que estaría bastante, mucho peor, que nos metan un tema que no hayamos visto. Y esto creo que todos los que estamos acá lo hemos experimentado, que vienen preguntas que nada que ver. Y hay veces que los alumnos callan por pena, pero hay veces que sí, mire, esto no lo vimos. Y el profesor muchas veces lo pasa por alto. Y no le importa, ¿no? Usted siempre toma en cuenta las preguntas de temas que no se han visto. Entonces es importante no meter, no evaluar temas de que no hayamos visto. Luego seguimos siempre con la elaboración del diseño de la evaluación, determinar la periodicidad de los momentos de la evaluación, que va muy de la mano con lo que veíamos la semana anterior de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. O sea, yo llevo parte de mi planificación va a ser cada cuánto voy a evaluar. Voy a hacer una evaluación diagnóstica, pues tengo que planificarla. Voy a hacer evaluaciones formativas, no es necesario que el alumno específicamente se dé cuenta, ¿no? ¿Ok? Nosotros podemos ir desarrollando métodos, preguntas puntuales a los alumnos para poder ir conociendo cómo van aprendiendo. Pero también podemos hacer evaluaciones formativas específicas, bueno, pequeño examen corto para esta semana, obviamente ir diciéndole al alumno que se vaya preparando, porque eso también sirve para que el alumno vaya asimilando constantemente los conocimientos, como por ejemplo las preguntas que les dejamos a ustedes al final de cada clase, para que el tema que vimos hoy lo vayan asimilando nuevamente, vayan repasando y se les vaya a grabar. Y también cada cuánto voy a hacer las evaluaciones sumativas. Luego, elección de los instrumentos para la recogida de la información. O sea, ¿qué instrumento me queda mejor? Lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. Un test escrito, puede ser una rúbrica, un cuadro comparativo, un portafolio, un diario pedagógico, un estudio de caso. ¿Qué instrumento voy a pasar? O una rúbrica, lo que había mencionado, una lista de cotejo, por ejemplo. ¿Qué instrumentos voy a utilizar yo para recoger esa información que me interesa saber? Y descripción de los recursos necesarios que voy a necesitar. Voy a necesitar hojas, lápiz, marcadores. Voy a necesitar materiales más específicos si voy a hacer un examen práctico. El siguiente paso, el siguiente paso es la recogida de la información. ¿Cómo voy a obtener esa información? ¿Cómo voy a recabar esa información? Están los instrumentos de investigación social. Aquí hay varios. El más conocido que hablábamos es el test escrito, de preguntas y respuestas, de falso y verdadero, de paréntesis, de respuestas múltiples como las que hacemos aquí en la universidad. Así hay diferentes variables. Está, por ejemplo, una lista de cotejo, donde yo voy a hacer mi lista de cotejo, voy a ir colocando los aspectos que quiero evaluar
y voy a poner una escala. Bueno, el alumno conoce adecuadamente el proceso de independencia en Centroamérica. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, le pregunto, esto es cuando hacemos un examen verbal, vemos cómo se desempeña y si lo hace bien, bueno, pongo 5. O si lo hace intermedio, pongo 3. O si definitivamente sabe muy poco, le pongo 1. Esa es la lista de cotejo. Aquí vemos algunos tipos de instrumentos de evaluación. Tenemos los instrumentos para evaluar la enseñanza, que esos van para nosotros como profesores, y tenemos los instrumentos para evaluar el aprendizaje, que va para los alumnos. Es decir, miren, la evaluación no se limita solo a evaluar a los alumnos, sino que también nosotros como profesores debemos evaluarlos. Debe haber una autoevaluación como profesores, pero también debe haber una evaluación externa de nuestros superiores para ir viendo cómo va ese proceso, porque recordemos que no somos perfectos, no siempre tendemos a equivocarnos, tendemos a hacer cosas mal, y por eso es importante ir evaluando al profesor. Entonces, cuestionarios, preguntas directas, fichas de indagación y fichas gráficas, reflexión personal, que es muy importante. Bueno, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien, tengo que dedicarle más tiempo a mi evaluación, tengo que dedicarle más tiempo a estudiar mis métodos didácticos, a estudiar el tema que voy a impartir. Debe haber siempre una reflexión personal como profesor. Observación externa, como veo yo que lo están asimilando los alumnos, lo están asimilando bien, si no, si soy demasiado enojado, si soy demasiado eh, tímido, o me dejo ahí sí que mangonear por los alumnos, si no los puedo controlar también. Contrastes de experiencias con compañeros. Bueno, preguntarnos entre catedráticos, entre profesores, cómo les está yendo, cómo miran ellos en la clase, cómo miran el desempeño de determinado grupo de estudiantes. Entonces, ir contando las experiencias también es muy importante, que muchas veces no lo hacemos por pena, no porque ¿qué van a decir? Que van a decir los demás profesores, que soy un mal profesor, de que no lo estoy haciendo bien, de que no uso los métodos adecuados, pero esa pena tenemos que perderla, porque debe haber una autocrítica de parte nuestra. Aquel que no hace una autocrítica, no se evalúa, no va a cambiar, siempre va a seguir cometiendo los mismos errores. Muy bien, instrumentos para evaluar ahora el aprendizaje, o sea, lo que vamos a usar para evaluar a los alumnos. Aquí podemos desglosarlos en 3. Observación directa y sistemática, análisis de producción de los estudiantes e intercambios orales. Observación directa se hace a través de escalas, listas de control, registro anecdotario, listas de cotejo, lo que les decía, ¿no? Ir haciendo un cuadro donde yo voy poniendo los conocimientos que quiero evaluar, y en una escala puede ser numérica o puede ser de letras, pues ir marcando, ¿no? 5 sería el máximo, o A sería el máximo. Esa sería observación directa, cómo yo observo a los alumnos. Análisis de producción de los estudiantes, fichas de metacognición, resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales. Es decir, que el estudiante vaya desempeñándose, vaya realizando trabajos por sí solos, pueden ser escritos, pueden ser prácticos, pero que vayan desarrollando una visión crítica de parte del alumno. Y por último, intercambios orales, entrevistas, diálogos, puestas en común, grabaciones, observaciones, etc. Aquí en este otro cuadro también hay un resumen de los instrumentos que podemos utilizar para la evaluación del aprendizaje. En esta columna están los instrumentos y aquí las capacidades que queremos evaluar. Escala de observación, listas de control, registro anecdotario. Ya vamos a evaluar aquí la actitud. El cuaderno también es instrumento de evaluación. Comprensión, expresión, razonamiento y actitud. Aquí tenemos una gran lista, ¿bien? Exámenes tradicionales en todas sus variantes, tanto orales como escritos, pruebas de ensayo, que los ensayos son instrumentos de evaluación muy generadores para el alumno y para el profesor también, para conocer cómo el alumno va comprendiendo. O sea, este es un método que deberíamos, o ustedes como profesores, vayan introduciendo en sus alumnos para ir desarrollando la capacidad de redacción, la capacidad de análisis de un tema determinado. Preguntas de respuesta corta, texto completo. Bueno, aquí hay un montón. Que ahí si quieren tómenle una captura para que tengan
esas listas, estas diferentes formas de poder hacer una evaluación. Y aquí están todas las capacidades que se pueden obtener: comprensión, expresión y razonamiento. Generalmente siempre va a ser una comprensión, expresión y razonamiento, que el alumno vaya a razonar. También tenemos los cuestionarios, el mapa conceptual, resolución de problemas visitando los pasos seguidos, fichas de recogida de información y trabajos monográficos o pequeñas investigaciones que podemos dejar también. Esto pues es muy bueno porque permite al alumno saber, conocer más de un tema que hayamos visto en clase, pero es arma de dos filos porque podemos correr el riesgo de que el alumno venga solo a copy-paste, como decimos, solo copy-paste y lo entregue, ¿no? En general, si vamos a hacer esto, lo ideal es que lo pidamos a mano, para que el alumno se esfuerce y a la vez de escribir, pues vaya comprendiendo mejor. Luego entramos a la otra etapa, que es el análisis de la información, que digamos es una de las etapas más importantes, porque ya recogimos toda la información, pero aquí vamos a ver, vamos a ir determinando qué es lo que va a pasar con esa información. Un análisis. No vamos a emitir juicios todavía, vamos a hacer un análisis. Bueno, ahorita vamos a ver de qué trata este análisis. Pues es tanto cuantitativa como cualitativamente en función de la metodología que hayamos seleccionado. ¿Qué pasos? Obviamente esto no se va a hacer si supiera, puede variar, pero ¿qué pasos lleva este análisis? Calificar primero. Bueno, voy a calificar cada examen o cada rúbrica o lista de cotejo, como sea, como yo lo haya hecho. Voy a calificar para poder ver, darle una escala de puntuación. Luego, elaboración de cuadros. Bueno, voy a ir colocando estas calificaciones a los alumnos, cuánto sacó cada uno. Y elaboración de gráficos, que no se hace, generalmente no se hace, pero es muy importante poder hacer. Puede ser a través de una gráfica de pastel, histogramas como estos, a través de histogramas, de barras, de puntos y líneas, etcétera. Pero esto nos va a servir para primero ver cómo va a podemos hacerlo por alumno, cómo va a ir el alumno desarrollándose a lo largo de todo el semestre, todo el bimestre, trimestre, lo que queramos, cómo va a ir evolucionando así como aquí, o cómo va el grupo, ¿no? A sacar un promedio, y que vamos a sacar medidas de tendencia central que hablamos en estadística, el promedio, la media, la moda, pero generalmente el promedio, cómo va el promedio del estudiante, cómo va el promedio del alumno. Y esto, miren, gracias a Dios tenemos la tecnología. Antes era bastante difícil porque tocaba hacerlo a mano, pero en una hoja de Excel esto se va pero rapidísimo. Media vez sepamos cómo realizarlo, esto es pan comido, como se dice. Formulación de conclusiones y presentación de resultados. Esta es la etapa, una de las etapas más importantes. ¿Ok? Se divide en tres subetapas. Formulación de las conclusiones, o sea, a qué conclusiones llegamos, si el alumno aprendió o no aprendió, si este centro educativo está llevando un adecuado proceso, o si el programa educativo que se está implementando a nivel regional, nacional, municipal, como quieran verlo, está dando sus frutos o no. Luego, presentación y discusión de las mismas. Ya que hice mis conclusiones, voy a discutir, puede ser con el alumno, bueno, preguntarle, mira, ¿por qué sacaste tan bajo? ¿No estudiaste? ¿Está pasando, tienes problemas en tu casa? ¿O por qué es el desánimo? ¿Por qué no quieres poner atención? ¿Qué está fallando? ¿Te hacen mucho bullying? Etcétera. En el caso de que estamos hablando de alumnos, o en el caso de que estemos hablando de una evaluación a un centro educativo, bueno, dialogar, presentar los resultados al claustro catedráticos, al director, y ir conversando de por qué está pasando eso. Y elaboración del informe final, que esto no, para cuando hablamos de estudiantes, pues no va a ser tanto así, sino que lo podríamos llamar elaboración de informe final cuando entregamos la nota, las tarjetas que decimos. Luego, medidas de retroalimentación y posible aplicación. Excede de la responsabilidad del equipo evaluador, pues nos están evaluando instituciones o programas educativos. Pero hay que tener en cuenta que para los resultados sean obtenidos en cuenta inciden tres factores: oportunidad, utilidad y practicidad. Oportunidad de entregar resultados en el momento oportuno. Pasan muchas veces profesores que evalúan hoy y le entregan o nunca entregan la nota, en el peor de los casos, o lo entregan 1, 2, 3 meses ya cuando el alumno ya va por la segunda, tercera evaluación. Utilidad. Las conclusiones y recomendaciones han de ser prácticas y útiles para los responsables del programa evaluado. O sea,
recomendar cosas prácticas, no cosas que estén fuera del lugar. Practicidad, las recomendaciones deben ser factibles, fácilmente realizables y aplicables, lo que hablábamos. Es un poco rápido porque se nos está acabando el tiempo. Problemas de riesgos de la evaluación axiológicos, falta de valores éticos entre maestros y alumnos, corrupción, soborno, acoso o deshonestidad al responder, es decir, nos copiamos, son problemas. Políticos económicos, criterios de evaluación establecidos, o sea que el programa ya está así, bueno, así se evalúa con un test escrito y ya no se puede cambiar. Problema. O incapacidad de alumnos para obtener los recursos de la evaluación cuando hacemos un examen práctico, por ejemplo. Problemas personales de alumno con alumno, problemas de bullying, alumno-profesor, alumno-padre de familia, que no hay una buena relación en la casa, profesor-padre de familia, no se llevan bien o hay otros temitas por ahí, u otros problemas que pueden surgir dentro del ámbito personal. Luego, entorno inadecuado del alumno, hay mucha delincuencia, hay corrupción, también la mediocridad, o sea, no voy a enseñarlo todo porque igual les va a servir, o para qué, ustedes no van a pasar a hacer, ¿no? O aquí en el país no hay oportunidades, etcétera, ¿no? La mediocridad. Problemas técnicos, lo que se planea, se enseña y se evalúa, eso es un riesgo que se puede correr. O sea, puede ser, muchas veces se hace una excelente planificación, pero ya a la hora de implementarlo no se pone en práctica lo que se planea y se evalúa otra cosa diferente. Retos de la evaluación. Vamos a entrar a los retos. El primer reto sería compartir la calificación y explicar cómo va el estudiante al padre de familia. Integrar la evaluación formativa en el aprendizaje. Utilizar información de fuentes formativas y sumativas para asignar calificaciones. Ayudar a los estudiantes a desarrollar destrezas críticas, que esto es algo importantísimo. No evaluar solo por ganar. Aplicar los conocimientos que se ha obtenido. Desarrollo de criterio propio, lo que hemos dicho. Y un diálogo entre el alumno, profesor y padres de familia. Vamos con la ética, que una visión ética de la evaluación del aprendizaje es ver de forma crítica el quehacer pedagógico y profesional para ganar experiencias, valorar el acercamiento que han tenido los estudiantes a los objetivos trazados, pero también ser capaz de que el estudiante reflexione sobre su crecimiento personal. Bueno, entonces, aquí están las preguntas, no las vamos a repasar, sino que mejor tomen una captura y la responden en el transcurso de la semana para ir retroalimentando lo que ya vimos el día de hoy. No se las digo porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Muy bien. Entonces estamos terminando esta sesión número 3. Espero que no se me hayan dormido, no se me hayan aburrido. Y pues, primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Sigan echando ganas y cualquier cosa, como les he dicho siempre, ahí está el correo, pueden escribirme. Pasen un excelente sábado y sigan adelante con sus clases.